Señora, aquí retornamos aquí en tu programa Al Despertar. Bueno, tenemos ahora mismo nuestra entrevista de Lux David. Así Una es. persona, dos Dos personas personas. de Es que una... este tema es tan importante que tenemos que tener dos personas para que nos hable de ella. Y sobre Claro todo que una sí. litigante, una abogada litigante Y que una nos puede, colega y periodista. una colega periodista, porque, o sea, tiene que ver con con ambas ramas del diario vivir, el abogado para defender, el periodista para investigar y denunciar las los maltratos que en estos días lamentablemente suceden con la No trata de solamente personas. maltrato, es una práctica que tiene muchos años que se está realizando y ha pasado de muy poco desapercibida porque no le han dado como el carácter. Así es. Alguna, me refiero en algunos gobiernos, no solamente aquí, pero eso es un hecho que ocurre en todo el mundo, David, que es la trata De persona, y correcto. sexualidad. Exacto. Ujú. El abuso de la sexualidad. Mira, nosotros tenemos nuestras invitadas, vienen de Misión Internacional de Justicia, así que está con nosotros la litigante, doctora en Derecho, Sonia Hernández, a la cual tenemos allí en la plataforma de Zoom, y por supuesto la colega comunicadora Laura 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 Durán. Durán. Así que Muy muy buenos buenos días. días para ambas. Bienvenidos a este su espacio Al Despertar. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí, como usted ha manifestado, para compartir este tema que ha sido invisibilizado, pero que la sociedad debe de conocer en la situación que estamos con esto. Así es. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor poder compartir con ustedes en este espacio. Qué bueno. Gracias. Bueno, primero vamos a preguntarle a ellos qué es Misión de Justicia, Nacional Internacional de de Justicia, Justicia. correcto. Sí, gracias. Bueno, Misión Internacional de Justicia. Nosotros somos una organización internacional de derechos humanos. Tenemos más de 20 años de existencia a nivel global y estamos en el país desde el año 2013 trabajando contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La misión de Misión Internacional de Justicia a nivel global es rescatar a las personas que se encuentran en estado de violencia de la pobreza, y para esto lo que hacemos es que nos aunamos con las autoridades locales a los fines de poder rescatar a estas víctimas, pero también para procesar a las personas responsables de los hechos, es decir, someter a los criminales, rescatar a estas sobrevivientes y fortalecer los sistemas públicos de justicia para poder construir un futuro seguro y duradero. Nosotros, para poder hacer este trabajo en el país, tenemos convenios firmados con la Procuraduría General de la República, con la Policía Nacional, con CONANI y varias instituciones que es a los fines de poder combatir desde la prevención, persecución y protección a las víctimas de trata. Y ese ha sido nuestro enfoque en el país. Nuestro enfoque a nivel global puede ser diferente, pero lo que hacemos es, según la necesidad que tenga el país, es donde mayor enfoque hacemos. Y al venir en el 2013, como hemos manifestado, pudimos constatar a través de un estudio que realizamos, un estudio de línea base, sobre la prevalencia de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, vimos una alta cifra de menores que son expuestos y están expuestos en áreas muy vulnerables y donde son propensos a ser explotados. Y en ese sentido iniciamos nuestra labor en ese enfoque de trabajo. Bueno, en República Dominicana, por lo general uno ve el asunto de trata de personas, México, Panamá, esas zonas por Colombia. allí, pero aquí como que en Dominicana no hay tanto, no se nota tanto lo que es la trata de personas, o ustedes tienen otro informe. Sí, claro que hay. Nosotros incluso de la región somos de los países que tiene cifras más altas, tanto de como trata internacional, de que son mujeres que salen de la República Dominicana o que son llevadas al interior, al exterior del país para ser explotadas, como también dentro de nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Fíjense, nosotros en 2003 adoptamos lo que fue la ley 137-03, que tipifica y persigue el delito de trata de personas, pero realmente no hubo una persecución ni una protección de rescate a víctimas durante todo ese tiempo de una manera muy proactiva.
Este tema en el país viene a tener un poco más de auge en el 2013, cuando la Procuraduría General de la República crea la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico, que es la que se encarga a nivel nacional de perseguir el delito y rescatar a las víctimas. Entonces, justamente ahí cuando llega Misión Internacional de Justicia al país también se le da un impulso a lo que es la persecución y a la protección de víctimas. Y desde entonces sí refleja un alto porcentaje de lo que son casos que han sido procesados en la justicia, que han obtenido condenas, y de víctimas que han sido rescatadas y que se han entrado al sistema de protección del Estado Dominicano. Por ejemplo, si vemos desde el año 2003 a 2013, que fue desde el momento que se adoptó la ley, al año quizás había una sentencia, es decir, un solo caso en el que se perseguía a una persona por cometer trata de personas. Nosotros podemos entender que quizás en ese contexto el país todavía no conocía, imagínense, todavía hoy no se conoce tanto, imagínense cuando se acabó de adoptar la ley. Pero al crearse la Procuraduría Especializada, las cifras se elevaron. No se elevaron porque haya un mayor número de explotación a niños, niñas y adolescentes o trata de mujeres, sino porque había una proactividad de la Fiscalía, de la Policía Nacional, y el sistema de protección en ese sentido también se fue expandiendo para las niñas, niños, adolescentes y para las mujeres. Entonces, por eso es que nosotros quizás podemos entender, bueno, eso pasa en otros países. No, también pasa con nuestras niñas, con nuestras adolescentes, con nuestras mujeres, pero que no es la trata como quizás muchas veces la pensamos, de que, esos son mujeres que encarcelan, que mantienen fuera de su voluntad para ejercer, para ser explotadas sexualmente, que es la mayor modalidad de trata que se ve en el país, sino que esto, cuando nosotros lo vemos, los ciudadanos pueden etiquetar de que son personas que están haciendo esto por libre voluntad, porque quieren, o porque son las que buscan ser explotadas. Entonces nosotros muchas veces podemos tener el delito muy cerca de nosotros, pero no identificarlo al creer o suponer o partir de la presunción de que cierta persona que se encuentra, por ejemplo, ofreciendo servicios sexuales en un lugar de diversión, él lo está haciendo por libre voluntad. Todo eso está castigado en la ley. Entonces tenemos que saber identificar que no necesariamente vamos a ver una mujer esposada, que es quizás la mentalidad que se tiene, no. Desde que una mujer está siendo objeto de explotación sexual en cualquier lugar donde interviene una tercera persona que se está lucrando económicamente del cuerpo de ella, hay una trata. Y dependiendo en la modalidad que se dé, es que se va a calificar de acuerdo a su gravedad, porque muchas veces esto es un delito que atenta contra la dignidad, y en la manera en como el explotador pone a su víctima, esto agrava entonces las condiciones, ya por ejemplo si hay un maltrato físico, si les retienen los pasaportes a las extranjeras, si tienen que vivir en un lugar determinado, le ponen multas, le ponen a pagar, etcétera. Todo eso agrava el delito. Pero es importante que se sepa que desde que se ve una mujer, una niña, una adolescente expuesta en una situación así, hay trata de personas. Bueno, es interesante esta situación porque yo no creo solamente, Raquel, que la trata se ve en las niñas, también en los varones. Sobre todo los limpiavidrios que tenemos en diferentes lugares, por ejemplo en la San Vicente de Paúl frente al centro comercial, bueno, al metro, centro comercial y megacentro que está allí. Hay niños ahí que se nota por encima de la ropa que hay alguien que es quien lo está manejando, y niñas incluso a veces hasta embarazadas, y eso parte del alma, parte del alma. Pero Laura, estás allí con nosotros, Laura Durán. Laura, ¿qué método, qué estrategia tienes para que los medios de comunicación puedan resaltar un poco más este tipo de actividad? Porque lamentablemente los medios como que a ese asunto le dan de lado, no le llama como tanto la atención. Sí, parte del trabajo que nosotros realizamos en Misión Internacional de Justicia consiste en visibilizar este delito, y lo hacemos a través de la formación de comunicadores y de periodistas que trabajan en áreas de justicia, también que trabajan directamente
en la Fiscalía o Procuraduría General, en la Policía, que cubren los temas de educación, temas de derechos humanos, porque nosotros entendemos que una de las principales formas para que el delito sea visible, para poderlo identificar, para poderlo perseguir, es que lo conozcamos, es que sepamos cómo identificarlo y luego, pues, tomar las medidas de precaución, identificar el delito para luego entonces llamar a las autoridades y que las autoridades puedan perseguirlo. Así que nosotros entendemos que la formación es elemental para poder aunar esfuerzos en la lucha contra la trata de personas. Y por esto, de manera sistemática, realizamos capacitaciones y no solo a los periodistas, no solo a los comunicadores, sino también a los actores claves del sistema de justicia. Y en esas capacitaciones, uno de los elementos indispensables tiene que ver con el estar atentos a las irregularidades que ocurren en nuestra sociedad. Y ustedes mencionaban, pues, por ejemplo, algo que se ha normalizado en la ciudad de Santo Domingo, en la parte este, y es algo que lamentablemente lo encontramos en las calles de nuestro país, como hay niños, adolescentes que son explotados en distintas modalidades y que para nosotros ya es normal. Entonces, uno de los elementos principales para poder visibilizar este delito es conocerlo y luego estar atentos, porque eso que nosotros vemos normal, lamentablemente no lo es. El que una niña, un adolescente esté en una relación con un adulto, el que un adolescente esté en un bar dando servicios, por ejemplo, de bailarina, o que salga, o sea pareja, o acompañante de un adulto, esto no es normal, pero la práctica lo ha normalizado y entonces muchas veces nosotros vemos esta clase de actividades y para nosotros es natural porque ya estamos acostumbrados. Sin embargo, el papel de los medios de comunicación y de los periodistas es alertar al respecto y una y otra vez informar esta clase de delitos, esta clase de irregularidades y comunicar a la población que aunque estemos acostumbrados a verlo, el hecho de que estemos acostumbrados a verlo no significa que sea bueno, que sea normal o que sea positivo. ¿Y cuáles son las consideraciones que debe tener un periodista a la hora de elaborar un tema de esa magnitud, de explotación Bueno, sexual? lo primero que hay que hacer es conocer el delito. Y para ello, Misión Internacional de Justicia y otras organizaciones que trabajan con estos temas están a la disposición de poder educar en materia del delito, para conocerlo bien, para no confundirlo con otros delitos y para poder identificarlos. Así que lo primero que hay que hacer es, ¿verdad? Como todo buen periodista, documentarse, investigar sobre el tema en fuentes confiables. Y luego entonces es muy bueno tener una sensibilización en el trato hacia víctimas o sobrevivientes. Muchas veces, como desconocemos las consecuencias físicas y emocionales que la trata de personas y que la explotación provoca en las víctimas, muchas veces no tenemos la sensibilidad a la hora de entrevistarles o de escribir sobre el tema o de fotografiarles y queriendo hacerles un bien para visibilizar el delito y para contar sus historias, muchas veces lo que hacemos es que traumatizamos o recordamos el trauma que ya han vivido. Así que hay que estar sensibilizados a la hora de hacer entrevistas, de hacer fotografías, de hacer reportajes sobre este delito, porque las víctimas
realmente han pasado por un proceso doloroso, y si no sabemos cómo abordar el tema usando los términos correctos, por ejemplo, muchas veces, lamentablemente, en los medios de comunicación leemos noticias de niños que están siendo prostituidos, cuando en realidad los niños o las niñas no eligen este trabajo. Entonces, cuando no tenemos o no conocemos la forma adecuada de abordar el tema y de tratar a las víctimas o a los sobrevivientes con sensibilización y utilizar los términos adecuados para describir el abuso del que están siendo sometidos, entonces lamentablemente no aportamos, sino que muchas veces revictimizamos o seguimos normalizando el delito. Así que investigar en fuentes confiables, estar sensibilizados y procurar también comunicar con esperanza. Es decir, no solo aportar cifras, números, historias dolorosas, sino también contar lo positivo, cómo aquellos que son víctimas o han sido víctimas de este delito pueden superar esas historias de dolor, empoderarse y seguir hacia adelante, porque la idea es no solo compartir el dolor, la tristeza, sino también cómo las autoridades están trabajando y cómo ellos han podido superar las historias y el pasado doloroso. Gracias, Laura Durán. Sonia Hernández, pues lamentablemente el tiempo en la televisión como que es demasiado rápido, Sí. y entonces este es un tema como que llama mucho la atención, sobre todo a nosotros nos provoca continuar preguntando, porque hay muchas interrogantes ahí con relación a este tema. Ya para finalizar, teléfono, ¿cómo la gente puede hacer contacto con ustedes? Y bueno, me hubiese gustado escuchar de Sonia si las autoridades gubernamentales están apoyándole. Sí, claro, sí, nosotros estamos de apoyo para las oficinas del Ministerio Público, CONANI, de la Policía Nacional, precisamente para poder hacer una investigación proactiva y que se pueda identificar de manera eficiente a las víctimas y se haga un trabajo conforme los estándares internacionales y regionales, porque al ser un delito tan complejo necesita de mucha logística y recursos que muchas veces nuestras autoridades no cuentan. Y el Misión Internacional de Justicia está aquí para apoyarles. Y Laura les va a decir nuestros contactos. Por favor. Sí, pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro usuario es IJM RD, IJM RD. Pero si quieren hacer una denuncia de alguna irregularidad, pueden hacerlo a través de la línea Vida 809-200-1202. 809-200-1202. De esta forma pueden comunicar tal vez alguna irregularidad o algún maltrato de manera anónima y gratuita. Bueno, gracias a ambas por compartir con nosotros. Durán, pues me le da saludo a Daniel, ¿eh?